todas nuestras. 20 de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Derecho a la producción, dignidad, protección, desarrollo, derecho al futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sin lugar a dudas, este no será un paseo más. No solo se trata de un programa asignado por la tristeza de la partida de uno de los hombres que más ha trabajado por la historia de San Pedro, el historiador Americo Picagli, quien cordialmente nos recibió en su casa 26 días antes para la charla que verás en este programa, lleno de conocimiento, de ganas de transmitirlo y de cordialidad, sino que también nos embargará la pasión por el significado histórico y épico que ha tenido en las páginas de la historia argentina el combate de la Vuelta de Obligado. Vamos a arrancar nuestro capítulo de hoy yendo especialmente al lugar donde se apostaron las baterías terrestres que apoyaron a los barcos encadenados que intentaron prohibir el ingreso de franceses e ingleses a la navegación del Paraná. Un combate perdido, pero emblemático y sobre el que aún hoy se sigue hablando, discutiendo y estudiando. Bueno, acá estamos en el monumento al combate de la Vuelta de Obligado. Ahí vamos corrigiendo cosas. Estamos con Quique Sierra. Quique es una especie de guía, que esto es una especie de monumento que se hace en el año de 1956. 56 aproximadamente. Porque en 1940, en ese momento, el ministro de Cultura era descendiente de Obligado. Ah, mira. Entonces se construyó un monumento en la playa, vamos a decir en la parte baja de lo que era el río, el valle de inundación del río Paraná. Ajá. Pero se lo llevó el río. Ah, mira. Entonces, años después, se hace este monumento, Sí. que el plano original lo van a encontrar en el Museo de Luján. No, las cadenas originales fueron robadas en 1986 y fundidas en Zárate. Ah, mira qué hermosura lo que me estás contando. Yo me aluciné que eran las cadenas originales. No, el eslabón era mucho más grande porque el eslabón depende del tamaño del barco. Bueno, le vamos a contar a mucha gente que está escuchando, que seguramente no lo sabe, que los barcos se encadenaron, ¿no?, en ese combate. Se hicieron, de acuerdo a los relatos de la mayoría de los historiadores, eran 24 chalupas, parecidas a las chalupas balleneras o bergantines chicos, que atravesaban el río. En ese momento tenía un ancho aproximado de 700 metros. Sí. Hoy actualmente tiene 1,5 kilómetros de ancho. Mira. En 1845 Rosas estaba ejerciendo la segunda gobernación de la provincia de Buenos Aires cuando se desata el enfrentamiento entre Oribe y Fructuoso Rivera en la banda oriental que desemboca en una guerra civil. Oribe le pide ayuda a Rosas, quien decide enviarle armamento y tropas, y con eso sitia Montevideo. Inmediatamente Brasil apoya a Fructuoso Rivera y los franceses y los británicos se autoconvocan como mediadores y deciden participar y le piden a Rosas que retire las tropas del sitio de Montevideo. Rosas se niega y entonces le capturan parte de la flota. La ventaja de las barrancas nos permite mostrar los lugares de las baterías que eran generalmente las más altas. ¿Se ve de acá? Sí, desde allá abajo. A ver, vamos a mirar. Ves el lugar donde estaba la batería de Torne, que fue la última que
se rindió porque Torne eran las 6 de la tarde y no habían logrado de que se rindiera. Claro. Recordá que el río Paraná, en esta parte, no es arenoso. Entonces era mucho barro. Desembarcar era como agarrar y tirar tiro al pato. Claro. Torne Allá. hacia lo que sería el noreste, Ah. la punta. ¿Hacia arriba? Esa es la tercera batería. Mirá. Era la parte más alta. Claro. Si las baterías 1 y 2 están ahora a un promedio de 15, 16 metros. Y ahí arriba estás a 22 metros. Ah, mira. Y además tenés el fuego cruzado si tenés vamos a decir, las cadenas con las chalupas. Las superpotencias de esa época pretendían lograr garantías que les permitiesen el comercio y el libre tránsito de sus naves por el estuario del Río de la Plata y todos los ríos interiores pertenecientes a su cuenca, en principio para llegar hasta Corrientes y hasta Paraguay. Rosas pensaba firmemente que el Estado no podía entregarse a ninguna potencia extranjera y esto era entendible dentro de su política nacionalista pragmática. El 20 de noviembre de 1845, en este lugar, se libró la batalla de la Vuelta de Obligado en el marco de la guerra de Argentina contra las dos superpotencias del siglo XIX, el Imperio Británico y el Reino de Francia o Francia. Es una reserva natural histórica, es área importante para conservación de las aves de Argentina. Ajá. O sea, está integrada la parte de naturaleza, historia, arqueología y ¿Y paleontología. desde qué año esto es reserva? Desde el año 2003. Ajá. La Universidad Nacional de Luján, a cargo del doctor Mariano Ramos, viene realizando excavaciones arqueológicas que tengan que ver con la historia del combate. Claro. Desde el año 1998. Sí. Entonces, aparte de lo que han encontrado los vecinos que se encuentran en el Museo de Sitio de acá de Obligado, ellos hacen la parte de investigación. Esto es, estos hoyos, estos serían los parabalas, Sí. donde estaban, porque los parabalas eran palos con tablescado de madera Sí. rellenos de tierra. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que se encontró? Como ser, en este caso, acá se encontraron maderas de quebracho que se usaban en el tablescado que sostenían esos postes, y así también otros elementos, más que nada botellas de grés, vidrio. ¿Esto qué árbol me dijiste que era? Espinillo, acá se acaben. Bueno, ahora vamos a ir hacia ese espinillo, ¿no? Vamos al espinillo. Bueno, es el lugar donde está la batería. Sería la segunda batería. Ahí está. De sur a norte. Se sabía que estaban las baterías acá, pero no se veían. Claro, claro. ¿Cuál era la ventaja? Era el bosque de talares que había en ese momento, que es bastante tupido y cerrado. Y acá nosotros nos paramos y vemos... Y acá nosotros estaríamos mirando Sí. A ver. hacia el este, donde estoy mirando yo, Sí, sería el kilómetro Allá. 298 del río Paraná. sí. Me doy vuelta y miro hacia el noreste. Hacia allá estaría la primera localidad, Ramallo, y después San Nicolás. Y las islas de Obligado. Ahí está. Quedaría en el frente de lo que sería el castillo de Obligado. En algunos lugares, porque el río Paraná es la zona más, en esta parte es la zona más profunda, hay pozos de entre 40 y 50 metros. Ellos querían ingresar por acá para navegar Para los lle- ríos interiores y llegar a Paraguay A Paraguay y Corrientes. y Corrientes. Como Esa era la intención. Claro, al año siguiente, 1846, Corrientes todavía no formaba parte de la Confederación. Claro. O sea, que el combate de Obligado fue el principio. Además de ser un importante espacio histórico, Vuelta de Obligado es reserva municipal y refugio de vida silvestre. Se hacen visitas guiadas de interpretación ambiental, por lo que es adecuado decir que tiene un doble valor, histórico y natural. Bueno, al igual que acá el conflicto unitario federal en la banda oriental tomó los colores contrarios, digamos. Los blancos eran los que defendía de alguna manera el federalismo argentino y Rosas en particular, que concurre en 1838 en asistencia de algún modo a Oribe, a su aliado. Entonces ese bloqueo del puerto de Montevideo que hace la Armada Argentina con Brown es lo que de algún modo le gana la enemistad. Tenemos
producto de eso lo que es el bloqueo francés, en 1838, que tenía también de trasfondo otro reclamo, que era la cuestión del cumplimiento del ejercicio militar que debían hacer todos los ciudadanos mayores, pero de algún modo esta enemistad que tiene que ver con la navegación de los ríos interiores, que era lo que veníamos charlando, Marcela. El contexto es el contexto de la Revolución Industrial, estaban hasta el bote de mercancía que pretendían ubicar. Se aprovechó este lugar en particular, este sitio, porque el río forma como un meandro y se busca tanto la angostura del río como la dificultad que le iba a generar a los buques, sobre todo, había militares y sobre todo mercantes que traía esta flota anglo-francesa para remontar, ¿no?, al río, la dificultad que esto le generaba. Entonces un poco la estrategia de Mansilla es frenar ese avance, que les cueste remontar al río, y en realidad ellos están apostados 2 días antes, el 18 de noviembre, Mansilla manda una flota exploratoria y los bombardean un poquito y como que ya se vieron dónde iba a estar el combate, y él prepara esas 24 barcazas con las cadenas, con 3 filas de cadenas, que era lo que buscaba frenar. Y como manera de defender, bueno, lo que te explicó Quique anteriormente, que son las baterías, claro, que teníamos como, mientras se frenaba con las cadenas, con las baterías lograr derrotar. Es un combate largo, porque arranca muy tempranito a la mañana y termina, es más, tienen un intento de desembarco, que no tuvo éxito, y el segundo recién en la playa ahí de los pescadores que tenemos a nuestra espalda, en el segundo recién es cuando logran el desembarco. Sí, el desembarco. El Día de la Soberanía Nacional se celebra anualmente el 20 de noviembre en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado, que te dijimos fue librada el 20 de noviembre de 1845. La fecha fue propuesta por el historiador José María Rosa en 1974 junto con la repatriación de los restos de Rosas, y fue aprobada por el Congreso Nacional bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Años más tarde, el 3 de noviembre de 2010, fue promovida a feriado nacional. Estamos en el monumento que se hace en el 2010, sí. Aquí en lo que es el sitio de Obligado. Sí, como una puesta en valor a partir del establecimiento nuevamente del 20 de noviembre como un feriado nacional, conmemorando la soberanía nacional. Es un diseño del artista Rogelio Poleselio, que si mirás y haces una vista, conforma una estrella federal. Y bueno, las cadenas obviamente no son las originales, sino que buscan simbolizar esto, ¿no? La defensa de la soberanía que significó. Es un combate en términos militares épico, sí. También perdido, podemos decir, pero también podemos decir que ganado desde el punto de vista de la población, porque el boicot que se hizo a todas esas naves anglo-francesas que remontaron los ríos sin permiso, fue también parte de la defensa de la soberanía nacional que la propia población y los civiles hacen. Es un sitio, es una reserva natural, Vuelta Obligado, es un sitio municipal y es obviamente el sitio histórico. Lo pone en valor la Universidad de Luján. El doctor Mariano Ramos es quien todos los años viene a hacer el trabajo de arqueología, de investigación. Ahora vamos a ver alguna cosita en el museo, todo lo que se ha logrado encontrar acá en este mismo porque lugar. Esto estamos pisando el lugar del combate, Marce, entonces hay de todo. Abajo nuestro, como te decía aquí, que hay cementerios y hay también evidencias de ese combate. La fundación de San Pedro se remonta a 1748. Sin embargo, ya en 1637, un documento firmado por Pedro Esteban Dávila marca el origen del nombre de Rincón de San Pedro en el pago del río Arrecifes. A estas tierras se las denominó entonces Rincón de San Pedro Dávila de los Arrecifes. El pueblo comenzó a tomar forma cuando se inicia la construcción del antiguo convento recoleto de franciscanos, alrededor del cual se comienzan a agrupar los pobladores. Fue entonces cuando decidimos ir a charlar con el queridísimo historiador sanpedrino Américo Picagli, quien cordialmente nos abrió las puertas de su casa.
Y me han dicho que tenés un montón de libros que narran la historia de San Pedro. Sí, tengo no sé, además de los míos, tengo otros que están vinculados con San Pedro y los personajes de San Pedro, pero San Pedro tuvo muchos personajes y yo peleo por uno que ha sido medio olvidado por los historiadores, Fray Cayetano José Rodríguez. Ajá. Bueno, ese estaba medio olvidado como personaje, actuó en la Revolución de Mayo, fue el presidente, no el consejero y maestro de Mariano Moreno. Cuando Mariano Moreno se produce la Revolución de Mayo, él escribe folletos sobre Mariano Moreno. Se muere Mariano Moreno y escribe una poesía sobre Mariano Moreno. Ah, mira. Fue el redactor de todo lo que ocurrió en la Declaración de la Independencia. Ah, mira. Y se perdió todas las sesiones oficiales de la Independencia, inclusive el acta de la Independencia, se perdió. Sí, acá en San Pedro había muchos pobladores, porque la colonización empezó allá por 1620, algo así, que es lo que empiezan a venir. Y claro, todos vienen acá y van ampliando. Se entregaban tierras con 2 leguas de fuente por 5 o 6 leguas de fondo. Y acá era el curato de Varadero. Claro. Que después se dividió en curato de San Pedro, Arrecife, Pergamino, San Nicolás. Bueno, toda una serie de detalles que uno no puede estar dándolos tampoco. No, claro. Pero tuvo la idea de decir que él tenía tierras acá en San Pedro, frente al Paraná, y las donaba para que hicieran un convento, y además le daba 10.000 pesos de aquella época. Bueno, San Pedro empieza a existir cuando ya acá el convento, llegan acá los curas que querían fundar el convento, porque hay una tramitación del 43 que duró hasta el 48, en que el rey recién autoriza, con estos 2 curitas que vienen del Pozo, y otro que era Fray Antonio. Ajá. Bueno, del Pozo se tiene que ir porque la tierra estaba, la orden del rey estaba autorizada, pero los 10.000 pesos para empezar a juntar, a hacer cosas no estaba. No estaba. Se fue en 1654 el hermano Alonso del Pozo al Alto Perú a buscar oro y plata, porque allá había minas y había gente que donaba cosas para la fundación para obras pías, así, todas obras. Trae la Virgen. Hay un robo en Potosí y el gobernador de Tucumán, que era de un curato de aquella época, le retiene las carretas que vienen cargadas de oro y plata y en efectivo, las detienen ahí porque están denunciadas por un robo. Y robo no eran ellos, eran otros, pero los curas hicieron una defensa judicial y al año o 2 lograron que viniera. Así que más o menos una fecha fija no hay, pero en 1662 llega de vuelta Alonso del Pozo con plata. Y los curitas que había acá, había 2 o 3 más, porque había quedado uno solo, eso empezaron a hacer construcciones. Construyeron ranchos de paja, de barro con paja, los techos de paja. Es un gobernador que vino a entregar unas mercedes de tierra ahí en la zona de Arrecife. ¿Y qué ocurrió? Estaban midiendo y ya se le pasó todo el día y dijo, vamos a hacer una etapa hasta acá, seguimos mañana. A este lugar le pongo Pedro Esteban Dávila de los Arrecifes. No quisimos dejar pasar la oportunidad para que Américo nos contara su parecer de la Vuelta de Obligado, tema que trata en su tomo 2 de la historia documental de San Pedro. El segundo tomo empieza con el origen de San Pedro, ya como pueblo o aldea. Y bueno, y ahí empieza el problema geopolítico por el cual ocurre Obligado. 2 personajes argentinos que no se conocieron. Uno estaba en Europa y otro gobernando el país. San Martín estaba en Europa y se ofrece justamente para prestar los servicios al gobierno
en que él se había retirado después de la campaña libertadora y eso, estaba viviendo allá. Pero dice, a mí me interesa, a pesar de haber abandonado la carrera militar, ofrecer todo lo que yo pueda. Y se lo ofrece a Juan Manuel de Rosas. Ajá. Ahí se inicia un intercambio de cartas, son 14 cartas que se intercambian entre Rosas y San Martín. Y ahí nace una amistad. ¿Por qué? Porque cuando San Martín ofrece los servicios empieza señor gobernador y de la provincia. Después sigue estimado gobernador o lo que sea. Después dice estimado amigo. Y la última carta, cuando se despide a mí, ¿cómo es? Amigo y compatriota. Porque Obligado nadie habla de la geopolítica. Claro, del problema de Obligado. Claro. A causa de eso, fue la primera vez que la República Argentina defendió territorialmente su territorio. Acá la vuelta de Obligado es el combate de la soberanía. Y lo dijo San Martín, y le dedicó el sable San Martín a Rosas por eso. Hoy hablamos de muchas cosas, pero la soberanía del país no se toca. Nadie quiere cometer algún pecado. Sí. Y el que más defendió, por eso que yo sí insisto siempre, y no se lo tuvo en cuenta, las declaraciones que hizo en sus escritos, estando allá en Tucumán, lo que escribió Cayetano Rodríguez. Ajá. Bueno, te tengo que dejar, Américo. Bueno, gracias. El día que quieras venir a averiguar algo, venimos con todo. Y si no, por teléfono me decís. Nos despedimos de Américo en la puerta de su casa porque hasta allí nos acompañó luego de habernos regalado la colección completa de sus libros. Nunca imaginamos que esa sería una despedida para siempre, porque en verdad nunca nos damos cuenta que eso puede suceder. Nos besó, lo abrazamos, nos fuimos pensando que este hombre de 94 años estaba aún abocado a la tarea de redacción de un calendario histórico de San Pedro que compilaría todo lo que había investigado y también a la realización de una miniserie sobre la vuelta de Obligado llamada Obligado y en la que trabajaba como colaborador y guionista de Fausto Olmos. Vaya nuestro homenaje a este incansable investigador. La inmigración mallorquina llegó y se instaló en San Pedro y convirtió a la ciudad en una sede, de tal modo que hay una frase que dice: San Pedro, la más mallorquina de las tierras argentinas. Allí se encuentra instalada la comunidad más grande de todo el país. Ellos fueron quienes legaron a San Pedro el sabor de la ensaimada, de tal manera que tienen en su haber la denominada Ruta de la Ensaimada, que no es ni más ni menos que una calle donde panaderías y confiterías compiten en variedades de este maravilloso postre. No somos expertos, por ello nos trasladamos hasta la entidad que los representa y compartimos no solo recetas, sino también festejos. Bueno, qué recepción. Agrupación Mallorca San Pedro, una mallorquina. Sí, se diría, nieta de mallorquina. Me venden acá que vos sos la reina de la ensaimada, por ponerlo en algún término. Y acá me ya coronando la imagen. Mira, sí, la verdad que aprendí a hacer la ensaimada con la parte de mis abuelos, porque al ser heredera de mallorquina, ¿viste? Sí. Mira, la tradición de la ensaimada es de que empezaron a hacerla los mallorquines, empezaron a hacer, se llama ensaimada, porque es una masa que es engrasada, se llama. Sí. Por eso se llama ensaimada. Se debe usar harina 4.0, huevos, azúcar, agua, levadura. Y después eso se mezcla todo, se hace una masa muy livianita, la estirás y le pasas grasa de cerdo, mantequilla de cerdo. Ah, mira. La mantequilla de cerdo, la pasás bastante mantequilla de cerdo y la enroscás como si fuera un matambrito, ¿no? Un chorizo. Sí. Y después de ahí le das la vuelta. Una vez que la armaste, la pusiste, tenés que dejarla que se eleve, ponerle 3 o 4 horas. Sí. Una vez que está elevada, la pones al horno, son 15 minutos de horno. Nada más. Nada más. Una vez que la tenés hecha, la dejás enfriar
Vos la cortás y la rellenás con, ya te digo, acá es crema pastelera o dulce de leche. La ensaimada no. Esto se va cortando a medida de cómo está la vueltita, ¿ves? ¿Ves cómo va dando así de caracol, digamos? Sí. ¿Ves? Mira, ¿sí? Bueno, entonces vos vas cortando. Bueno, ahí estamos, ¿ves? Esa es la porción de ensaimada. Después la seguís cortando todo así a medida que va el caracol. En serio, muchas gracias. No, por favor, querida. Y contentísima de que nos hayan venido a visitar. Bueno. La verdad que a todos. Gracias. Muy contentos. El Museo Histórico Regional Fray José María Botaro se creó el 10 de septiembre de 1978 y el objetivo era iniciar un trabajo colectivo para la recuperación del patrimonio histórico y cultural de San Pedro. Solo un año antes hubo un grupo de vecinos apasionados por la historia que crearon el Centro de Estudios Históricos de San Pedro. Esto era una organización que se convirtió en el ámbito propicio para iniciar el arduo proceso de recopilación, restauración y exposición de los objetos que hoy dan vida a sus diferentes salas. Uno de sus fundadores fue nuestro amigo el historiador Américo Picagli. El museo nace el 10 de septiembre de 1978. Esto era parte del convento, ¿no? No, esto era parte del municipio. Supo estar en este lugar el convento. Del convento no quedó nada, salvo muy pequeñas cositas, pero nada. Esta parte es del edificio del municipio se levanta en 1888. Ahí está. Es original. Pero paredes. En el sitio estaba originalmente el convento. Exacto, a eso me refería. Sí, todo hasta las barrancas era parte del convento y hay vestigios de que así fue. Nosotros, este grupo de mujeres que lo tenemos ahora, que le decimos a todo pulmón, lo hemos dividido por salas, como vos lo ves, la sala del convento, sala municipal, sala de música y medios, que tiene que ver con diferentes locutores y periodistas conocidos a nivel nacional. Estamos hablando de Fernando Bravo, estamos hablando de Lalomir, estamos hablando de César Macetti. Estela Montes. Estela Montes también. Carlos Naón, así es. Mirá, tenemos a todos. Estela Montes, una gran locutora argentina. San Pedro es la cuna de los artistas, así que claro eso no cabe duda. ¿Algún material que haya acá que sentís que lo adorás, que es representativo y que no lo puedo encontrar en ningún lugar? Lo que es la Sala de la Soberanía. Claro, vuelta de obligado. Exacto, porque nosotros tenemos algo que compartimos, que es el río Paraná. Porque fue en realidad donde se defendió la soberanía de nuestros ríos. Sí, claro. No solamente el Paraná, sino de todos los ríos internos, ¿no? Pero después la vida de los franciscanos. Claro. Nosotros no nos tenemos que olvidar, nosotros hemos tenido 2 franciscanos en San Pedro. Sí. Entonces, bueno, y muy posicionados en nuestra historia. Y lo que nosotros conocemos hoy del Congreso de Tucumán es gracias a esos diarios que escribía todos los días Fray Cayetano Rodríguez. Ahí está. Sin olvidar que la primera versión de nuestro himno nacional fue creada por él. Esto es un horno del año 1957 más o menos, que esto perteneció a un centro que se llama el Centro Casela, que es un centro donde se enseña todo lo que tiene que ver con la cerámica. Sí, nosotros tenemos uno de los únicos orfebres que tenemos dentro del norte de la provincia de Buenos Aires, es Dagoberto Ortiz, que hoy tiene 92 años. Él es uno de los que siempre trabajó en cuanto a lo que es la cerámica a cielo abierto, como lo hacían los pueblos originarios, ¿no? Esa maqueta nos regaló Alberto López, un señor que fue parte de la comisión, pero lamentablemente el COVID se lo llevó, pero él no alcanzó a terminarlo, pero sí nos dejó esta parte de la maqueta. Que si vos ves, la puerta que tiene dibujada adentro, más o menos corresponde a la que tenemos ahí de 1748, que es la fecha que se toma como inicio de San Pedro. Ahí está, claro. San Pedro está muy relacionado con todo lo que es la evangelización y lo religioso. Claro, el convento. Porque nace a través de la evangelización. Claro, exacto. Y la evangelización que se hace eran indios que eran 10 lo que había originariamente en acá. ese entonces sí, pero ya cuando se toma San Pedro como inicio de la evangelización, ya vivían los primeros habitantes llegados en la segunda fundación de Buenos Aires con Juan de Garay. Hay una mujer muy famosa que me vas a nombrar vos, que estuvo asistiendo a los soldados en el combate de obligado. ¿Cómo se llama? Vos hablás Petrona Simonini. Exacto. Nicoleña. Sí, que ahora está teniendo un reconocimiento, ¿no? Exacto, porque bueno, a partir de creo que fue en el año 2015, 2016,
que el grupo conservacionista de fósiles, por primera vez en documentos, se encuentra un listado de las mujeres que participaron en el combate. Claro. Entonces, bueno, toda una mujer con un peso de la historia. Muchas mujeres tuvieron mucho que ver con la independencia y con la soberanía de la Argentina. Vos me hablabas también de la restauración que hay, que hubo de un archivo fotográfico de mujeres dedicadas a la prostitución en San Pedro. Exacto. Y que ha tenido una revalorización importante también. Sí, exacto. Es un libro que supo estar bastante abandonado porque como se desconocía la importancia que supo tener en su época, lo que se encontró aquí fue justamente el registro de todas esas mujeres que participaban, ¿no? de esa profesión. La Biblioteca Nacional Mariano Moreno, ellos iban a hacer una exposición, así que al enterarse que estaba este libro aquí, lo mandaron a pedir prestado, vieron en las condiciones que estaba en el libro y ellos hicieron un trabajo que no hacen nunca. Ajá. Y este libro fue restaurado totalmente por personal justamente de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Hay cartas originales de Mansilla que están resguardadas. Tenemos ciertos materiales. ¿Originales de Mansilla que narran? Esas cartas son las escritas a Juan Manuel de Rosas en la época, exacto. En la época en que, bueno, se carteaban por el tema de combate obligado. Claro. Exacto. Los horarios del museo, ¿cómo hago, cómo vengo, dónde estoy, la dirección, todo? Bueno, la dirección del museo es 9 de julio 134. Sí. Estamos viernes, sábado y domingos y feriados de 10 de la mañana hasta las 17 por hora. 9 de julio 134. Ahí está. Bueno, Matilde, muchísimas gracias. Vamos a dar un abrazo. Un placer. Así. Nuestra Señora del Socorro es la patrona de la iglesia y la patrona de San Pedro desde el año 1763. Su fiesta se celebra el 8 de septiembre. La construcción de la parroquia comenzó en 1860 de la mano de Francisco Pinaroli, quien presentó los planos. 11 años más tarde, en 1871, la edificación entró en la etapa final y se inauguró en 1872. La magnitud de la obra, la falta de recursos y los constantes cruces entre el arquitecto y el municipio provocaron que no se ejecutaran los planos tal como habían sido diseñados. De estas cuestiones dialogamos con Nico Morelo. Estoy con Nico Morelo y a mí me quedó resonando lo que me contó la Mavi, que la conoces. ¿Qué es? ¿Qué te contó Mavi? Lo de que fueron a buscar plata y volvieron con una virgen. Se volvieron con una imagen de la Virgen, exactamente. Esa historia es maravillosa. Esa historia es maravillosa y esta Virgen que de hace 260 años nos está acompañando, porque llegó en noviembre de 1762 y al año siguiente se declaró patrona del lugar. Los franciscanos que empezaron a construir el convento en este lugar muy despoblado, que tenía muy pocos ranchos, muy pocos habitantes, tienen el aval, el compromiso de un fraile de que permitía la cédula real construir el convento solo si este fraile pagaba. Claro. El fraile no termina de pagar, no podían salir a pedir por acá cerca porque estaban rompiendo con el compromiso, entonces van a la ciudad de Oruro, lo que hoy es Bolivia, que en aquel momento era Alto Perú, para conseguir más dinero. Y allá había un estanciero que tenía una imagen de la Virgen muy antigua, muy atípica para la época, porque es una imagen de cuerpo entero, que bueno, por algunas cuestiones personales, como por ejemplo mucha gente se acercaba y se aprovechaban del lugar y eso, él quería sacarse de encima la imagen, le vino muy bien Fray Alonso del Pozo, que es este franciscano que fue a buscar limosnas y se la entrega. Entonces, con el compromiso de hacer la patrona del lugar que estuvieran fundando. Fray Alonso se viene en un viaje que le va a tomar muchísimo tiempo, porque va a tener muchas aduanas interprovinciales, lo van a ir frenando en el transcurso. Bueno, asaltan la carreta, incendian la imagen que sobrevive, encuentran un milagro, llegan, la declaran patrona y está emplazada en el convento que estaban construyendo prácticamente 100 años. Si en el lugar donde hoy está el Palacio Municipal está 100 años, hasta que por cuestiones de edificación, climáticas y demás, esa capilla empieza a derruirse, una tormenta le tumba alguna de las paredes y empieza un planteo de qué es lo que hay que hacer. Si vamos a remodelar esa capilla, volver a hacerla o empezar algo de nuevo, empezar algo de cero. Entonces,
con el aval del municipio del momento, se cede este terreno que era del Estado. ¿Y esta se erige entonces finalmente en 1860? Empieza la construcción. ¿Y se termina? 1872. ¿Y te acordás quién la hizo? Años. El arquitecto es Pinaroli, es un arquitecto italiano, bastante pícaro, porque él, en lugar de hacer unos planos desde cero, copia totalmente unos planos de una iglesia italiana que es Novara, de la ciudad de Novara. Le reduce las dimensiones, ¿sí? Y lo presenta casi como si fuera un proyecto propio. Dentro de lo que es la construcción, él incumple en parte con el contrato, se va, se lleva los planos, los obreros siguen como pueden, entonces reducen bastante y van modificando sobre la marcha algunas cuestiones. Por ejemplo, el techo abovedado, hay 2 arquitectos más que intentan estudiarlo, creen que no va a soportar, entonces reducen algunas dimensiones de la construcción. Si vemos las columnas del frente, no forman una galería como suele ser, sino que están casi pegadas al edificio. Tiene que ver con el soporte. Claro. Se supone que los cimientos de lo original estaría justo debajo de donde estamos nosotros ahora. Mira. Y eso se reduce. Finalmente, para que pueda soportar el peso del techo abovedado. Exacto, sostener las columnas. Y finalmente se concluye en 1872, se bendice y queda ahí terminado todo menos el campanario, que se va a terminar unas décadas más tarde por la acción de un párroco, que es el padre Pablo Carlevarino, que va a ser también quien done las campanas en 1911, y las campanas se van a estrenar el 25 de mayo de 1913 para el Te Deum de la Revolución de Mayo. Siempre estuvo la sospecha de que hay túneles de que conectan distintos puntos de la ciudad, pero nunca se descubrieron, quedaron como dentro del mito urbano. Como zona que está dentro de una ciudad portuaria o a la vera del río, no podría ser posible, como lo es en muchos lugares del interior de la República Argentina. Podría ser. Bueno, adentro alguna particularidad que tiene es el techo pintado, ¿sí? Tiene en la primera parte lo que es la nave central, en la bóveda, 5 escenas de distintos momentos de la vida de la Virgen María, y al final, sobre el altar, en lo que se llama el ábside, una imagen del apóstol Pedro con los 4 evangelistas, y sobre el altar está representada la fundación de la ciudad. ¿Sí? Está representada la Virgen del Socorro en el cielo, con algunos paisanos abajo, el convento, el cementerio del momento y la capilla que ella tenía en ese momento. Bueno, Nico, muchas gracias. Por favor, Mercedes. Indudablemente nuestra visita a San Pedro no ha sido un destino más. No solo por la página de la historia argentina que narra, de la cual soy ferviente fanática, sino porque en mi caso también fue reencontrarme con mi querida amiga Mavi Korencan, con la cual descubrimos en la facultad estas mismas páginas de la historia. Y porque cuando lo recorrimos y conocimos a su amigable gente, no sabíamos que Américo estaba realizando la última de sus notas para un medio de comunicación. Por eso queremos regalarle este material no solo a su familia, sino también a la comunidad sanpedrina, que se conmovió profundamente con la partida inesperada de Américo, a quien amaban y respetaban. Siempre te digo que en cada lugar aprendemos y aprehendemos. San Pedro nos ha marcado a fuego. Nos ha enseñado que una breve despedida puede ser para siempre.